Fui un niño campesino. Tomo 1. Escrito por José Morales Moncada. Narrado por Fred Cuentacuentos. Un palmar sin palmeras. Adiós al palmar. Desprenderse de lo que se quiere siempre cuesta, y para un niño resulta a veces casi imposible. Tenía yo la edad en la cual los niños se aferran a lo que poseen y es más fácil dañar su sensibilidad. El palmar era para mí la cosa más grande que tenía, y desde luego la que quería más por muchas razones. Estaba recién nacido cuando llegué a él. Fue la primera tierra que acarició mi pie, acostumbrado solamente a las caricias maternales. Cuando mis ojos aprendieron a contemplar la naturaleza, fueron sus paisajes los primeros que admiré. El cambural, los cañaverales, los guamos y cedros enhiestos, a cuya sombra crecía el cafetal, y las demás plantaciones le daban al palmar una policromía robadora. El camino real que tenía en él su bifurcación para cruzarlo en distintas direcciones le traía noticias de todas partes, manteniéndolo informado de todos los acontecimientos apenas sucedían. El palmar era todas las cosas que no me podía llevar, de las cuales ya me habían quitado una muy querida. El palmar era mi casa, con su corredor, la enramada, la gran rueda, el trapiche que me habían quitado, el potrero vecino con sus animales, el barranco, el jardín con sus hermosos árboles al frente de la casa, el indiscreto y viejo camino real, pero sobre todo el palmar era mi querido e inolvidable arroyo con su bullicio por la ladera, su murmurio detrás de la casa y su silencio en los pozos por el potrero. Eran las enseñanzas de Manubaldo, su recuerdo y el buen mudo imitando el potro salvaje conmigo de jinete y tantos otros personajes conocidos o extraños que llegaban o pasaban simplemente. Este recuerdo se hacía múltiple cuando se trataba de mis 201 amigos. Entonces reía en mi corazón una triste alegría. Eran muchas las cosas que ya se habían mudado a la nueva finca y se aproximaba cada vez más el momento de abandonar el palmar. En la mañana de aquel día habían sido trasladados los animales casi en su totalidad, especialmente las aves. Solo quedaban los cochinos más grandes que serían llevados con las personas. Con una nostalgia pegajosa, mamá y mis hermanas recogían todos los corotos. Dejar el palmar era triste para todos, y para mamá, conocedora de las privaciones que tendríamos en Monte Tabor, era motivo de preocupación que aunaba con su tristeza. Lloraba procurando no ser vista. —¿Lloras, mamá? ¿Le duele algo? En su regazo sentí las dulces caricias a las que tan acostumbrado estaba, mientras su voz entrecortada se dejó oír para decir la causa de sus lágrimas. —Mañana dejamos todo esto. Despídete del palmar que te vio dar tus primeros pasos. Se acercaban los que habían hecho el último viaje y los loros vocingieros cruzaban el aire con veloces giros. —Despídete del palmar —dijo mamá, y su voz fue para mí una orden que aunque no me la hubiera dado tenía que cumplir. Era mi propio imperativo y no me hubiera resignado a marcharme sin hablar antes con el palmar y todas sus cosas. Estaban tan metidas en mí y yo en ellas que la despedida brusca habría sido muy dolorosa. El regazo de mamá lo cambié por la piedra más grande del potrero desde donde se miraba todo el palmar, la que había sido mi finca sin palmeras y la de los duques con muchas. Desde la gran piedra dije adiós a los cañaverales, al cambural, a los altos árboles, al cafetal, a las demás plantaciones, al barranco y al potrero donde pastaban las vacas, un buey y un toro medio bravucón que me conocía muy bien. Era hijo de Diamante, pero no se parecía a su padre. Todos eran mis amigos y hablé largo rato con ellos, prometiendo visitarlos apenas pudiera. De la gran piedra pasé a la rueda, a la enramada y al árbol grande cerca del patio, fiel testigo de tantos sucesos y a cuya sombra muchas veces había descansado de mis correrías infantiles. El canto del ángelus me sorprendió hablando con las flores en el jardín, preguntándoles cómo haría para despedirme del arroyo. La última tertulia en el palmar se reunió aquella noche con vecinos que habían ayudado a la mudanza y venían a despedirnos. Se sentaron en el suelo y sobre troncos y piedras,
porque los bancos habían sido mudados. Algunos de los asiduos asistentes a estas tertulias faltaban por primera vez. Ya estaban en Monte Tabor en su primera noche. Cuando el sol salió por última vez para nosotros en el palmar, las aguas del arroyo se habían llevado el sueño de todos y el arroyo y yo era mucho lo que habíamos hablado. Dos buenos amigos siempre tienen muchas cosas para decirse, y cuando uno tiene que alejarse nunca se encuentra la forma más fácil de despedirse. Revivimos los mejores momentos desde que nos conocimos. Recordamos el número de represas hechas en sus aguas y que él me había destruido para probar mi constancia. Los días de pesca, las veces que dibujó mi cara en sus espejos, los paseos a mi fantasía a través de las mesetas a lugares desconocidos y las 1000 cosas que nos contamos desde el día cuando tuvimos la primera conversación. El arroyo sabía mucho y me dio buenos consejos. Desde los pozos amigos de mi cicuela en la mata de Enea, seguí su cauce hasta la última represa detrás de la casa donde tantos momentos felices había pasado, viendo las aguas movidas en un agitar de alas con un piar mojado en su dulce humedad. Sonó la hora de abandonar el palmar y salí del arroyo. Sentía aún su abrazo, en mi ropa y en todo mi cuerpo sentía que quería marcharse conmigo. Minutos más tarde, por el camino de la cuesta, sube la caravana familiar. Atrás, allá abajo, queda el palmar. Solo se oía el bramar de la quebrada ciscatera, no ya el murmurar del arroyo detrás de la casa. Un recodo del camino nos acercó a las fuentes del arroyo. Sonrieron a nuestro paso y en su dulce murmullo dijeron algo que la brisa no me dejó escuchar. El camino doblaba hacia un paso estrecho llamado el Volantín, abierto en un cerro escarpado cuyo pie besaba la quebrada. Antes de entrar en él nos detuvimos, volvimos todos las miradas y las manos en alto dieron adiós al palmar. Y esta historia continuará en el siguiente capítulo. No te olvides suscribirte a mi canal para seguirte contando más historias. Nos seguimos escuchando. Un abrazo de tu amigo Fred Cuentacuentos.